Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Trabajo Futuro. Siempre probando cosas nuevas para el arranque, así que si se me colgó un poquito, me vieron ahí haciendo caras, es porque estaba tratando de apretar los botones correctos, nada más. Bienvenidos a este tercer episodio. Hoy tengo una invitada muy especial, que es Ana Rubia Acevedo, y en unos minutos nos va a contar un poco más de ella. Y antes de agradecerle a ella, quiero agradecerle a todos los que se vayan a conectar ahora, que uno siempre espera que sean miles, pero si son un par, también está bien. Todos son bienvenidos acá. Ana, bienvenida. Un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Muy bien, hola Ale, ¿cómo andás? Una alegría, Bien. la verdad, una alegría estar acá. Bueno, gracias totales por compartir un rato con nosotros. Sé que con una agenda apretada siempre es difícil, así que súper gracias por sumarte hoy a esta idea. Vamos a ver a dónde nos lleva. Ana, para empezar, yo le pregunto a todo el mundo lo mismo. En vez de hacer yo una presentación que puede ser larga y demás, ¿por qué no nos contás un poco de vos? ¿Quién es Ana Rubio Acevedo? Wow, qué Te pregunta. pregunta. Qué pregunta. ¿Quién es? Una inquieta pasajera. Eso es algo Wow. que soy una curiosa incansable. Y eso de inquieta pasajera de estar buscando, ¿no? Y Sí. bueno, a lo largo de los años fui como buscando esa búsqueda y mi pasión por el trabajo con el ser humano en sus diferentes formas. Y algo pasaba con lo grupal, Estamos hablando de que arranqué hace 30 años, ¿no? Con esto. Claro. Y de alguna manera acercándome al ser humano desde diferentes perspectivas, en un tiempo que no era tan como ahora, no sé, los procesos grupales. Empecé trabajando, en realidad, de origen, me dediqué a la importación y exportación, Ah, no imagínate. digas. Y eso no me satisfizo para nada, para nada, para nada. Y bueno, y esa fue la gran búsqueda que arranca con un proceso personal, como todas las búsquedas, y luego ahí encuentro como un hilo de oro de dónde ir tirando, que era el trabajo con las personas. Vengo del campo del comportamiento humano, y ahí voy llegando a los procesos grupales, más porque ellos me encuentran a mí que yo a ellos. Y empiezan esos pedidos hay un grupo que no sé qué. Y ahí siempre muy intrépida, dice Beatriz Briggs, que es una maestra que encontré en el camino con quien trabajo, la que me presentó esta idea de la facilitación, y descubrí en ese camino que lo que yo hacía estaba bueno, pero no era lo que yo quería hacer, que existía esto de qué es facilitar un proceso, ¿no? Claro. Entonces, que no es coordinar, que no es guiar, que no es moderar, que no es tantas cosas. Y bueno, y realmente ahí fue de esos momentos de la vida, momento, ajá, que decís, wow, es por ahí, hay que construirlo y diseñar, ¿no? Porque no, en ese momento no había. Y esto nació fundamentalmente porque yo me encuentro con esta americana, yo tenía mis hijos chiquititos, Con Beatriz. y mi marido me decía, tengo dos hijos, un varón y una chica, y me dice, mi marido decía, tenés que conocer a esta gringa, te va a encantar, Ana. Y yo le digo, ¿sabes cómo vengo de los maestros? Claro. Hasta acá, Hasta acá. ¿no? De tanta búsqueda. Y fue como que nos encontramos en un espacio social, conociendo, visitando una ecoaldea, y quedamos las dos adentro, y hacía un frío bárbaro. Y entonces, por sacarle, ella trabajaba en toma de decisiones por consenso. Y yo un poco por sacar temas le digo, bueno, ¿y qué es eso del consenso? Y me dice, es como se comparte el poder en un grupo. ¡Chan! Y ahí dije, bueno, Gran momento, ¿no? Sí. ¿eso es posible? ¿No? Y bueno, y ahí arranca este camino más enfocado, esto te digo que fue en el año 2000, este hallazgo. Y fue maravilloso, ¿no? O sea, cobró sentido todo lo anterior. Y bueno, y de hecho me dedico de lleno a la facilitación de procesos participativos
con un foco muy fuerte en el diálogo multiactores, lo de que personas de mundos distintos tomen decisiones y ejecuten acciones conjuntas, ¿no? Que es un arte muy bonito, muy bonito. Que bueno, mira, Realmente. dijiste un montón de cosas, no sé por dónde empezar, pero voy a ir por dos que me encantaron que dijiste, que además las vivo muy de cerca, ¿no? Primero esto de que algo que pasa mucho con la facilitación, y ahora vamos a hablar un poco más propiamente de la facilitación, pero pasa como ha pasado con otras disciplinas, que se lo define por todas las cosas que no es primero. No es manejar una reunión, no es coaching de un equipo, no es mentoría. Hay tantas cosas que es muy difícil ponerle un nombre y un apellido, a menos que uno busque y busque y busque. Y vos hiciste referencia a un viaje, ¿no? Entonces, flor de viaje tiene que haber sido para esquivar tantas definiciones de lo que no es y aterrizar en una que sí es, que a vos te sirvió. Me quedo con eso, que está buenísimo. Y lo segundo, súper poderoso, que yo creo que fuiste la primera persona a la que lo escuché decir y después reiterar, ¿no? Facilitación de procesos colaborativos. Digo, qué Participación. diferencia impresionante con facilitación nada más, ¿no? Porque uno, no sé si te pasó, pero yo escucho que todo el mundo facilita y cuando vas a ver quizás un poco qué sucede, lo que sucede es, hay técnicas, poca gente mira por qué está facilitando, para qué más bien, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esa facilitación? Entonces, para ir un poquito más a fondo, aunque creo que ya lo dijiste más o menos, ¿no? Pero ¿cuál sería una buena definición de facilitación para vos? Bueno, es un rol de servicio. Es un rol de Rol de servicio al servicio. grupo. Partimos de un principio muy importante que es que el poder está en el grupo, en cada una de las personas que están participando. Entonces, y está equidistante a todos, está en el centro. Y en realidad nuestro trabajo en ese rol de servicio es construir las condiciones para que ese poder individual y colectivo emerja y se Claro. puedan expresar, se puedan sostener las conversaciones que se necesitan tener, se pueda tomar decisiones, debatir, que acá en el sur, cómo nos gusta, ¿no? Somos Acá, especialistas. acá somos especialistas, ¿no? Y lo mismo nos embanderamos. Y la facilitación realmente crea las condiciones para que eso pueda suceder, pero con un foco, con un propósito acordado, un resultado esperado. El resultado no es, el resultado realmente, ¿qué significa el resultado esperado? Esperamos conversar sobre tal tema, o decidir sobre tal tema, o discutir sobre tal otro, o implementar, ta, ta, ta. O sea, después si me gustó, o sea el contratante me lo pide, Claro. tenemos que, ahora estoy trabajando, por ejemplo, en una ley. Acá en Uruguay tenemos la onda de las leyes participativas, que es impresionante porque es crear un diseño que nace desde la base con un diálogo de todos los actores involucrados en el tema, desde la academia, el sector privado, el sector público y bueno, el Estado, ¿no? Sí. Claro. Entonces, el proceso es ir construyendo y construyendo esos consensos, esos acuerdos que van a permitir que cuando eso se eleve a los decisores, a los creadores de leyes, al Parlamento, tienen una fuerza impresionante porque es un proceso que está siendo muy cuidado y respetado. Entonces, esta idea de qué es, mira, yo una época de mi vida antes, en la década del 90, cociné, me dediqué un poco a la cocina, no estaba de moda como ahora, yo me río porque digo, mira, era una visionaria. Y realmente creo que la facilitación tiene mucho que ver con hacer un buen evento, en el sentido, por ejemplo, cuando vos haces eso, si vas a una fiesta, y funcionó muy bien el timing. La comida estaba buenísima. Te divertiste como lo pasaste súper bien. Cuando te vas, qué bien lo pasamos. Nadie pregunta Claro. qué pasó atrás, quién estaba, quién organizó eso. ¿Se entiende? Sí. En general es como, lo pasamos buenísimo, estuvo bárbaro. Y los grupos, al terminar,
la sensación, ellos dicen, lo hicimos nosotros. El facilitador es como, gracias, sí, buenísimo, pero si está bien hecho, te agradecen poco. Claro, te tendrías que preocupar digamos, si te agradecen demasiado. Sí, porque ahí hay algo que este juego, hablábamos del poder recién, ¿no? Cómo Claro, compartir el poder. Y cómo el facilitador pide prestado por unos minutos, como si fueran los hilos, ¿no? Siempre me gusta la imagen de los rayos de la bicicleta, ¿no? Como en el centro, y es como si energéticamente el grupo te presta su poder por un ratito. Y por eso hay que diseñar contenedores robustos para el diálogo, diseñar procesos que conduzcan y que ayuden al grupo a sacar esa voz y a enfocarla. Pero es muy divertido porque, claro, después cerramos y agradecemos y devolvemos. No claro, me quedo con eso, ¿no? totalmente. Y en esto que decís, súper importante de que se trata de una cuestión de poder en un punto, ¿no? Se me ocurre preguntarte, ¿vos crees que cualquier situación, siempre pensando en un equipo, ¿no? ¿Se puede facilitar, por ejemplo? Tiene una condición que es una condición clave, que es que el grupo te haga esa entrega de poder, o sea, lo acepte. Claro, O sea, hay un acuerdo previo, fundamental, con el contratante, con el que pide el trabajo, y hay un acuerdo con el grupo. Y te cuento un gran fracaso, porque a ver, siempre, dale, que sí, sí, es muy me divertido. encanta. Sí, en el 2000, cuando conocí a Beatriz Briggs, el asunto es que ella iba a dar un curso que yo no estaba ni idea de hacerlo. Bueno, finalmente todo cuadró. Cuando la conocí, me dijo esto, yo me quedé así. Ella en esa época trabajaba como terapeuta individual. Llegó a casa la época de los contestadores automáticos, ¿te acordás? Que Claro, había. sí. Y ¿Cómo no? entonces había no sé cuántos mensajes, ¿sabes que no voy a poder ir? Justo esa mañana, Ana, ¿me puedes cambiar la hora? Ta, ta, ta. Y yo dije, esto es una señal, yo tengo que ir a hacer ese curso, que fue en Facultad de Química en el anfiteatro, que imagínate qué locura. Y éramos 5 personas. Mm, De ahí yo le propuse organizar en Uruguay la formación de facilitación. En ese momento el foco era toma de decisiones, ¿no? Facilitar procesos de toma de decisiones por consenso. Y hicimos el curso, que fueron casi 6 días completos, de 8 a 8, intenso, impresionante, ¿no? así, Claro. inmersión impresionante. Terminamos el curso, ella todavía estaba en Uruguay, yo llego a mi casa y era la época del trueque, así que imagínate. Y en el Uruguay, bueno, un fenómeno que se dio también en la Argentina, y me dice el grupo que estaba en mi casa hablando con mi marido, ¿por qué no nos facilitan una reunión? ¡Ay, qué impresionante! Bueno, sí, buenísimo. ¿Y qué necesitan? Y todo lo que acabamos de aprender con 2 amigos. Nos fuimos al hotel de la gringa. Mirá, nos pidieron esto, todo armamos la agenda con los minutos y lo que había que hacer. Llegamos, y por supuesto que nadie sabía ni quiénes éramos, ni qué íbamos a hacer, ni quién nos había invitado. Y bueno, la resistencia del grupo fue impresionante, terrible, que no querían nada, fue una cosa rarísima. Esa fue la primera vez. Eso devino en un proceso de aprendizaje, que publicamos un artículo y que fue muy divertido, como todas las lecciones aprendidas. Entonces el acuerdo Claro. inicial es fundamental para ver si el grupo está afín, o sea, que se entienda qué vamos a hacer juntos, ¿sí? En esto, yo te estoy hablando, imagínate que esto pasaron 20 años, ¿no? Hoy, hoy estamos en otro lugar, hoy ya es mucho más, se sabe de qué se habla, ya el que lo presenta, ya no tengo que hacer todos esos rituales de pedir permiso y de explicar y de no sé qué. Pero tú me preguntabas qué se necesita que el grupo sepa que va a venir alguien que va a hacer un trabajo que nos va a ayudar a lo que el grupo haya elegido, ¿sí? No Mm, se puede imponer. sí, Esa es la no se puede condición, ¿no? imponer. Qué No para... importante
Esto que decís, sobre todo, yo la verdad que conozco muy poco el ámbito público, yo sé que vos tenés buena experiencia ahí, pero yo tengo mucha experiencia en el ámbito privado y algo que siempre me suena en la cabeza, es como parte un poco del mapa que yo tengo, ¿no? Esto de que en las organizaciones privadas, sobre todo en las empresas grandes, ¿no? Las corporaciones y ese tipo de cosas, las estructuras son bastante rígidas. Entonces nada se hace porque sí, pero por otro lado no todo lo que se hace tiene un objetivo concreto. ¿Viste? De ahí esta suerte de enfermedad que aqueja a todas las organizaciones, que es reuniones, 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 reuniones. Y vos recién decías algo buenísimo, que es, en estos últimos 20 años, fue cambiando un poco cómo son estas dinámicas para poder ayudar a un equipo, ¿no? En vez de pedir el poder, si bien uno lo hace todavía, lo dice, lo nombra, es mucho más ágil, ¿no? Ha cambiado bastante, es un poco más rápido, pero me parece que también ha surgido quizás la parte más blanda de esto, ¿no? Como una habilidad. Entonces, uno de los temas que yo pensaba era, si pensamos en líderes de organizaciones, de cualquier tipo, ¿no? Yo tengo por ahí más experiencia en organizaciones privadas, pero bueno, vos tenés 30 años facilitando, yo qué te voy a decir. Pero me he encontrado con líderes, que son los que vienen a pedir ayuda. Rara vez es quizás un grupo autónomo de empleados, un grupo de trabajo, ¿no? Generalmente es un líder, y con lo que yo me encontré es que vienen a pedir ayuda, pero no están muy seguros de qué es lo que quieren lograr, de por qué quieren a alguien que los ayude, no saben si quieren un mentor, un coach, un facilitador, pero te quieren escuchar. ¿Cómo fue tu experiencia pensando en líderes? Es una excelente pregunta, porque en realidad, bueno, parte del trabajo de la facilitación concretamente, aclarando que no es coaching, ¿sí? Ujú. Pero comienza con el pedido, ¿verdad? Claro. Aparece un primer pedido. Y ahí lo que hacemos es una conversación, ¿no? Una conversación que es interesante porque, por ejemplo, es bueno cómo se enteró. Claro. Ese es un punto, ¿Cómo llegó? ¿no? Y tiene otra pata que es si tiene fondos para, sí, ya que están pensando en esto, si han identificado que haya fondos para pagarlo. Siempre esa pregunta al principio nos cuesta un montón, pero es re importante Pero es hacerlo, porque fundamental, claro, sí, sí. Te habla no lo de la haces, intención, no ¿no? lo haces, Además. Claro. claro, no lo haces al inicio, pero en la conversación lo que sucede en realidad, la siguiente pregunta es quién más está involucrado aquí. Ujú. ¿Con quién más deberíamos hablar para escuchar las voces? Claro. Muchas veces no se puede, entonces hay que pensar la estrategia. Y siempre yo pregunto esto de si yo tuviéramos la varita mágica o la lámpara de Aladino, ¿qué estaría pasando cuando yo me vaya? ¿Cuál sería el resultado esperado? Y en Claro. realidad esa primer conversación que tiene otra parte que tiene que ver con, ¿y hay algún conflicto latente o manifiesto? Y en general, cuando te dicen no, bueno, ahí hay un bodrio abajo, ¿no? Pero Se entonces, siente, ¿no? Uno lo escucha. eh, la, 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 la historia tiene que ver con ayudar a las personas, a los líderes, a conectar con sus pensamientos y con su deseo. Realmente, como lo que hacemos es ordenar eso para ver si es viable o no y para ver qué precisan. Porque la facilitación es maravilloso cuando nos contratan para un proceso, Claro. donde diseñamos un proceso que eso es fantástico. No pasa siempre, por ejemplo, en el nivel público yo trabajo mucho con procesos, sí, pero que tienen que ver con escuchar la voz de la sociedad civil, participación pública, escuchar la voz, generar, ir generando como documentos que van sosteniendo esa conversación para llegar a generar una propuesta. A veces hay que llamar actores claves o expertos del tema para ir nutriendo esta construcción que de antes no está y hay que, es como una maravilla que se empieza a construir y a generar, ¿no? Son diálogos generativos. Pero entonces en las empresas la conversación con los líderes
tiene que ver con esto, con ayudar a pensar, como a escuchar sus Mm. propios pensamientos, a través de una serie de preguntas. Es una entrevista que vamos charlando, yo tengo varios formatos, que a veces les mando el formato, porque así lo llevan a la junta directiva, lo presentan y con eso hacen las preguntas, ya eso es un revuelo imponente, porque empieza a dar la información de lo que se necesita. Me quedé pensando en la reunionitis, que es la enfermedad que Muy adolecemos ahora, terrible, terrible. sí, que es terrible. Nosotros desde el IFAC, el Instituto Internacional de Facilitación y Cambio, desarrollamos un montón de capacitaciones de reuniones efectivas. Y a partir de esa experiencia te puedo decir que no funciona. Mm. Yo puedo, es así, es impresionante. Mirá que tenemos, y lo pueden ver en la página, donde quieran, reuniones efectivas, maravillosos, pasos, cosas. No funciona. O sea, nos vamos y todo vuelve al mismo formato, Claro. ¿no? Puede ser que empiecen a incluir determinadas cosas. Yo he visto mucho, antes era un misterio decir, bueno, no, la agenda tiene que estar en grande y la tiene que ver todos los que están en sala, no la puedes llevar en un cuaderno. Claro. O otro tema que hacemos mucho hincapié, que es decirle a la gente a quién la invitás y Claro. asegúrate que los que estén son las personas involucradas en el tema. O no hagas una reunión para compartir el informe de la vez pasada, por favor, es tan valioso. Yo creo que lo mejor de la pandemia es eso. Ahí se ha vuelto mucho más efectivo todo a través de esta idea de andar zumbando todo el día, ¿no? Sí, totalmente. Ya, Y no hay mucho tiempo para boludear. Es no, y como, gracias a Dios, la verdad. Yo, sabés que te escuchaba y decía, yo hace 2 años, yo volví a trabajar en relación de dependencia y sigo trabajando en relación de dependencia mientras trabajo a mesa en mi negocio. Pero entré a una corporación enorme donde hay una cultura fantástica digamos, humana, ¿no? Hay un trato humano fantástico. Pero me llamó la atención que una de las cosas que está muy instaurada en la cultura de la compañía es que vos antes de cada reunión mandás esto que es viejísimo, ¿no? Que es el PPO, creo que es el propósito, el proceso y el objetivo. Y cuando vos ves cómo lo redactan, siempre parece que copian y pegan algo, ¿viste? Y cuando llegas a la reunión nadie sabe de qué se trata, porque se convirtió en un mecanismo normal para convocar a la reunión, no para que la reunión sea efectiva. Y terminas, viste, siendo lo que vos decís, ¿para qué mandás? O sea, ¿para qué traes el informe para verlo en la reunión? Mandámelo por mail, lo veo antes y si tengo duda te escribo. Eso es, exacto. pero fatal, Hay ¿no? empresas, Fatal. hay empresas que tienen, bueno, que llegan a poner, hay un cartel que se pone un cuadro que dice, no permanezca en la reunión si las preguntas son, ¿dónde está la agenda? ¿Qué se espera de mí? ¿Y a qué horas termina? Son, Claro, claro, no, es no. súper es súper importante. Entonces, lo que yo descubrí es esto de que no funciona y que volvemos a Ujú. lo mismo y volvemos a lo mismo. Y sí funciona cuando es un facilitador externo. Ahí pasa algo Ujú. que hay como un acuerdo de, bueno, bajamos las armas y nos dejamos guiar un rato, ¿no? Esta cosa que pasa cuando hacemos viene un facilitador y no es la reunión de siempre, tiene un formato diferente, es muy, muy interesante porque es la misma gente que se reúne siempre, ¿no? Pero logra hacer una diferencia. A lo largo de los años, yo primero creía muchísimo en generar capacidades dentro de las empresas, dentro de las instituciones. Por mucho tiempo yo pensaba, los facilitadores tenemos que ser como el área de comunicación. Claro. Y hoy digo que tengo mis dudas, porque la lógica institucional te come. Entonces, Mm. yo revaloro mucho la independencia y lo que necesita el facilitador de independencia, y ahí lo que habría que hacer, mi idea es como esta idea de pedir el facilitador prestado a una mí, ¿entendés? Podernos prestar Claro. los facilitadores, o generar, no sé, a veces pienso, una bolsa, una cosa así que vos pudieras pedirlo,
pero estar adentro te come y al final terminás metido eso, lo que te debe pasar a ti con el famoso PPO. Sí, O sea, seguís es yendo a las terrible. reuniones, claro, y te sentás ahí y de repente pasan no sé cuánto rato. Entonces, hay que reflexionar un montón, ¿no? Y- Sobre esto de... Sí, y mira, te voy a cambiar levemente el tema, pero vas a ver que está todo conectado. Algo en lo que me ha tocado trabajar de hace unos años ya es en innovación, que como tema está perdón, muy a la moda, está como muy emergente, ¿no? Todo el mundo habla de innovación y qué sé yo, pero a la hora de trabajar es difícil, es un concepto en el que si no trabajaste antes, el primer paso por ahí es entender justamente cuál es el objetivo de innovar, ¿no? Entonces, pensando en esto, algo con lo que yo me topé fue, no hay nada más lindo que facilitar un grupo diverso, sobre todo cuando se trata de innovación, porque aparecen ideas de todos los colores, de todos los tamaños, y se respeta mucho, si está bien facilitada, la opinión del otro, ¿no? Pero te quería preguntar por esto. Yo sé que vos has tenido buena experiencia con temas específicos de diversidad. Para vos, pensando en un proceso colaborativo exitoso, ¿no? ¿Qué tan importante es que haya diversidad en ese grupo o en ese equipo? Es la clave, para mí hay una clave. En realidad hay que describir bien qué es diversidad, ¿no? Y que Ujú. yo creo mucho, y en general, ¿qué pasa? Lo que buscamos es que cada persona trae un mapa del mundo, ¿no? Claro, Entonces, eh, es interesante escuchar a otros actores del sistema, porque si yo solo me quedo con los que comparto 100% el mapa del mundo, ¿no? Sea la temática que sea, pues he trabajado claro. mucho, por ejemplo, con productores agrarios o con diferentes sectores no sé, bueno, esto del cambio climático, por ejemplo, Por cambio ejemplo. climático o movilidad sostenible, que es en lo que estoy ahora, es más simple porque realmente son temas tan complejos que tienen, la diversidad se hace presente. Entonces, la perspectiva del peatón no es la perspectiva del transportista Claro. o la perspectiva desde el gobierno que tiene que hacer políticas. Pero yo creo que es muy bueno, a mí, por ejemplo, una época de mi vida que trabajé mucho, porque en el viaje fui haciendo esto que vas como haciendo cosas, ¿no? Hice una formación muy seria en inteligencia emocional. Soy Ujú. educadora emocional, lo que me llevó a trabajar mucho en educación con docentes, antes de la facilitación propiamente dicha. Y lo que descubrí que es muy, muy importante el tema de escuchar las voces del sistema, identificar cuáles son los actores. Ponerle, si estás trabajando en una institución educativa, siempre para mí que participar en el mismo nivel la cocinera, el personal de limpieza y los guardias de seguridad es clave, porque es una mirada al propio sistema y temas que estén, capaz que no saben de didáctica o no saben de la relación con los niños, pero tienen un aporte que hace eso, ¿no? Lo que estamos buscando es que haya sinapsis, ¿no? Y Claro, que porque uno dijo totalmente. una cosa, el otro dijo otra y surja como que se llama innovación, no sé, pero esto, ¿no? Como el ajá, el Sí, momento ajá. totalmente. A mí me pasó algo similar en un contexto que sorprendió mucho a la gente que estaba, digamos, que estaba en el grupo, y a mí porque salió bien. Yo tenía miedo de que no salga del todo bien, pero era más un temor mío, ¿no? Pero facilitando la innovación de alguna manera, que no era otra cosa que el cambio. Muchas veces se confunde innovación con cambio, ¿no? Sobre todo acá, por lo menos en Argentina. Eh, Estábamos cambiando un proceso comercial y parte de lo que estipulamos para armar el grupo es ¿por qué no tenemos un cliente? Para saber cómo es la experiencia del cliente, ¿no? Uno piensa solo en vender, Exacto, no piensa en el pobre humano que tiene que comprar, ¿no? Y exacto. primero, ¿sabes que hubo una resistencia que estuvo buenísima? Porque cuando el cliente vino, lo primero que dijo fue, qué tensión que hay en esta sala. Y eso inmediatamente lo bajó a todo, ¿viste? Lo peor que le podés decir a un vendedor es se te nota tenso, ¿no? Se Genial, genial. bajó todo, pero eso produjo ese momento ajá que decís. Pero si habíamos partido por ahí del momento equivocado, que era
hay que innovar en el proceso, cuando lo único que había que hacer verdaderamente era actualizarlo un poco. Ni siquiera era una innovación, pero eso se descubrió durante el proceso. Esos son, creo que ese es no, lo que más me motiva a mí como facilitador, ¿no? Poder producir esos momentos o acompañar a las Exacto. personas en realidad, ¿no? En esos momentos. Exacto. Y la pregunta que estábamos ahí como compartiendo tiene que ver con esto de cuán diverso o qué tal la Totalmente. diversidad, y yo creo que te aporta un montón. Claro, hay que diseñar, porque a veces, por ejemplo, Mm, trabajando más a nivel de sociedad civil o la parte más multicultural, y si queremos realmente, porque hay que escuchar, me acuerdo en un proceso precioso hace bastante tiempo, con los queseros artesanales. Y a mí un día se me ocurrió decir, bueno, ¿quién hace el queso? Las mujeres. ¿Quién va a las reuniones? Los hombres. Entonces, digo, ¿por qué no pensamos en hacer esto? Porque era para construir estrategia, un plan y aplicar unos fondos que permitía la mejora del sector y hacer, por ejemplo, regularizar las queserías, una serie de cosas claro, importantes. O sea, sí. iban a recibir un dinero importante. Pero entonces les propongo que vengan las mujeres, no porque no tienen con quién dejar los niños, digo, pero no, cero problema. Vamos a contratar a animadores, gente que trabaja con niños, Claro, sin para, problema. si esto era con el ministerio, con la OEA y el Ministerio de Ganadería. Bueno, y fue impresionante porque fue entrar una mirada distinta al sistema que veníamos construyendo, donde las mujeres que son las que revuelven el queso y las que estaban ahí, muy importante. Entonces, contemplar lo cultural es súper importante, no pretender, por ejemplo, hacer esto de muerte por PowerPoint, como digo yo, ponerlos ahí a Uf, mirar es unos terrible. PowerPoint famosos, contemplar la cultura y buscar ese diseño para que ese momento ajá se dé respetando, hay personas que han perdido eso de escribir y leer por desuso, ¿no? Porque nosotros vivimos en países que están muy alfabetizados, pero no necesariamente todo el mundo lee, y Uruguay no tiene pueblo originario, por ejemplo. Ustedes Claro. sí tienen, pero Uruguay no lo tiene. Entonces, pero igual nos sucede esto. Entonces, ¿cómo diseñar para contemplar la diversidad, tanto cultural como de creencias? O sea, es importante. Fundamental. Qué importante lo que decís, porque pareciera que uno de los elementos fundamentales de una buena facilitación, además de esto de la entrega o compartir el poder, de alguna manera para poder llegar al consenso, ¿no? Es importante que haya cabezas distintas, digo yo, ¿no? O sea, que los puntos de vista salgan, que se anime a salir cada una de las personas que tiene algo para decir, y ahí es donde un grupo diverso, creo yo, produce resultados mejores por ahí que un grupo donde es siempre lo mismo, como esto que decías, ¿no? Los hombres manejan una parte, las mujeres manejan otra cosa, pero por ahí las decisiones las pueden tomar juntos y en el mismo Exacto. contexto, ¿no? Y eso produce algo bien distinto. Eh, Ahí hay algo que es interesante, que es romper con esa manía de hablar en plenaria. claro, O sea, totalmente. necesitamos trabajo en pares, trabajo en tríos, después juntarnos de a cuatro, compartir, ir como habilitando, porque no todo el mundo se anima a hablar adelante de 20, de 30, y ni te cuento Claro, de más personas. No, las personas no todas tienen esa cualidad. Entonces, así como cuando diseñamos, cuidamos cuáles son las puertas del aprendizaje, esto de que hay unos que son visuales, otros kinestésicos y otros auditivos, el totalmente. diseño tiene que contemplar también esta mirada de asegurarnos que la palabra de cada persona fue escuchada y quedó registrada de alguna manera, ¿no? Con un Totalmente. dibujo, colocando objetos, porque ahora cada vez trabajamos más mediados por algunos objetos. Las dinámicas tienen que contemplar a todos, ¿no? Esa es Me la encantó. diversidad.
Me encantó justo que terminaste con algo de PNL. Yo justo me estoy certificando en este momento, así que terminaste justo con algo Mira. de PNL, que estuvo bárbaro, y con esto de los objetos, porque yo mi técnica favorita en realidad es Lego Serious Play. Yo trabajo con Lego porque me gusta tocar cosas y produce algo Claro. tan visual y tan kinestésico que es espectacular manejarlo. Lo raro, lo irónico si querés, es que yo soy auditivo. Entonces para mí son sistemas distintos, pero como facilito para otro, digamos, no me facilito a mí, no me cuesta manejarlo. Pero bueno, me encantó que termines con esto. Ana, estamos un poquito pasados, pero me parece que valió la pena. Te voy a hacer una Dale. última pregunta, que es, hay una sana curiosidad por aprender a facilitar, creo sobre todo por entender qué es la facilitación primero, y hacer estas distinciones claras de facilitar no es coachear, tampoco sos un mentor. Facilitar implica una serie de cosas, pero te quería preguntar, sobre todo por toda la experiencia que tenés y tu campo actual de trabajo, ¿qué recomendación le podrías dar o le quisieras dar a alguien que esté interesado en aprender más de facilitación? Bueno, por lo pronto hay algo, para aprender de facilitación hay mucho material online, por Ujú. suerte, Sí. muchísimo. Hay algunos cursos, por ejemplo, tanto Argentina y Uruguay estamos en esto de la Asociación Internacional de Facilitadores, que tenemos un espacio virtual de encuentro mensual donde es interesante porque es algo que está emergiendo, que es nuevo. Entonces, aquellos que quieran saber más de facilitación, ahí nos hemos juntado un grupo interesante con muchas ganas de compartir los descubrimientos, que es la IAF, es el capítulo Argentina-Uruguay. Entonces, esa es una posibilidad. La otra es trabajarse a sí mismo. Ese es un consejo muy importante. Y Buenísimo. trabajarse un mismo tiene que ver con trabajar la voz, a veces hay que tocar, hacer tambor o cantar, porque proyectar la voz es súper importante, trabajar todo lo kinestésico es súper importante para abrirnos a sentir el campo grupal, ¿no? Todo lo que tenga que ver con silencio, meditación y el trabajo de la escucha es clave para poder parar internamente y escuchar cuando hacemos estas preguntas al cliente o al grupo, eh, y trabajar mucho el desapego entre el ego y el sistema, ¿no? Uf, De un ego, totalmente. de un ecosistema a un ecosistema, ¿no? Mm. Permitirnos, y eso se hace con prácticas que hoy tenés desde mindfulness, yoga, todo lo que tenga que ver con desacelerarnos. Ese es otro consejo. Entonces hay algo de buscar en internet cosas que nos llamen la atención, conectarse con nosotros, con este grupo de la IAF, y trabajarnos a nosotros mismos. Y Tremendo. ofrecernos con los amigos, porque se empieza facilitando, a facilitar, se aprende facilitando, errando, Es la única acertando. manera. Es la única manera, Y los totalmente. que funcionan geniales, mira, son los amigos. Para los grupos por ejemplo, los grupos de padres de los colegios, que es un drama espantoso. Sí. En el edificio, los grupos de la comunidad, ¿no? Eso es Claro. otra. Pero siempre tenés una ONG amigos que están haciendo algo, y decís, che, estoy buscando, ¿qué tal si probamos? Y la gente agradece. Bueno, ahora están todas las comunidades humanas sustentables, los asentamientos humanos sustentables, más que ecoaldeas, comunidades. Ellos también, todo lo que uno les ofrezca, Lo ¿no? van a agarrar, digamos, ¿no? La verdad Eh, es para ir y aprovechar. Y yo coincido, creo que una de mis primeras experiencias después de haber aprendido un par de técnicas, de haberme instruido, de alguna certificación, fue agarrar a algún amigo y probar primero la técnica con una o dos personas, después con un grupito más, y de ahí va saliendo hasta que me animé a salir a buscar algún cliente. Yo digo, pobres fueron clientes, pero también víctimas, ¿no? Porque uno va aprendiendo y equivocándose, pero es así, la única Tal manera de cual, aprender tal es cual. ir y probando. Bien, Porque en bueno, realidad sí, lo que va pasando es que vas confiando, te vas claro, vas descubriendo aprendiendo, que vas sí, levantando tierra, claro, digo. Sí, claro, que sí se totalmente, puede. Sí. totalmente. Y qué mensaje importante, porque la verdad esto es práctica y yo agregaría algo, que es, hay mucha necesidad de facilitadores profesionales
o que al menos puedan lograr esta disociación de un grupo, ¿no? Para poder ayudarlos desde afuera un poco. Hay cada vez más necesidad de esto, y no solo en el ámbito privado, digamos, en todo ámbito. Es verdaderamente para aprovechar. Y la magia, hay otra magia que para mí es importante, que es la no crítica, no juzgar al grupo, Totalmente. dejarse sorprender, ¿no? Es Sí, como, si no podemos, para mí el viaje es como el péndulo, ¿no? Cuando mejor entro en mí misma, mejor salgo y puedo totalmente, trabajar con otros. Entonces totalmente. sí, el mundo precisa, es una disciplina emergente, pensándolo como futuro del trabajo, creo que hay un campo de trabajo inmenso que hay Sí, para todos y que necesitamos. Lo bueno es que nunca, para mí es una disciplina que no se cierra, porque se nutre de otros permanentemente. Y estamos creando comunidades a nivel mundial de facilitadores porque compartimos la experiencia, aprendemos los unos de los otros, nos paramos en un paradigma de abundancia, no de escasez, un paradigma donde hay para todos. Y en realidad es esto como el capital social, que cuanto más lo tocas, más crece. claro, totalmente. Esto es igual. La facilitación es una disciplina emergente que viene a dar cuenta de la alta complejidad en la que vivimos, ¿no? Donde no tenemos certeza, ya no hay más certeza. Entonces, pensar juntos nos permite abordar las decisiones desde un lugar mucho más sabio, integrando al planeta, el cuidado, ¿no? De lo ambiental, es como en tres niveles, ¿no? El yo con el yo con los otros y el yo con la naturaleza. Algo Totalmente. así. Y qué bueno que lo dijiste así, sobre todo porque hoy, hoy no es solamente una oportunidad de crecimiento propio, yo lo tomé de esa manera cuando lo empecé a experimentar, sino que hay esto que vos decías, es una disciplina emergente, hay demanda, y estamos todavía, incluso con los años que han pasado por ahí, o con todos los caminos recorridos como el tuyo, que son fantásticos, todavía hay un montón más para hacer. Entonces está verdaderamente todo por descubrir adelante. Yo creo que eso es lo más motivador para mí. Es fantástico. Exacto. Y creer que es algo que tiene que ir moldeándose y se va adaptando y va como mutando no es un algo estanco, o sea, Sí, de hecho hay un montón de dinámicas que hacíamos al principio que ya no, claro. no sé, es muy divertido, o sea, te mantiene así, muy atento. Te mantiene muy ágil. Ana, Sí. te quiero agradecer un montón porque al final tuvimos como 45 minutos, para darte una idea, Wow. un montón de tiempo y yo creo que seguiríamos, pero le quiero parar acá para agradecerte sobre todo y honestamente ni siquiera sé si hay alguien conectado ahora, pero después cuando lo subamos lo va a ver más gente seguro. Así que Ana, Me encantó muchísimas la gracias. charla, me Sí, súper estuvo encantó buenísimo. la charla. La próxima vamos a traer Y, más gente, entonces en vez de hacer un dúo, vamos a ver si podemos hacer un pequeño panel, porque está para sí, trabajar temas particulares que yo estoy seguro que le van a interesar a mucha gente. me parece bárbaro eso de verlo desde los diferentes ángulos. Está buenísima la Totalmente, idea. Me encanta. totalmente. Ale, muchísimas Ana, gracias. muchísimas Un gracias, que placer. termines muy bien y gracias a todos por mirar. Nos vemos pronto. Eso, gracias a todos. Estamos ahí. Chao. Chao.